No es fácil. Amén. Pero el mejor ejemplo que tenemos nosotros de padre es nuestro Dios Todopoderoso. Aunque como humanos nosotros imperfectos, pero debemos procurar seguir el ejemplo de Dios. Es el mejor ejemplo. Amén. No hay otro mejor ejemplo sobre la tierra que nuestro Padre Celestial, que nuestro Creador. En todo el ámbito de nuestra vida influye y es la paternidad perfecta. Todo padre tiene que entender que su primer ministerio es su familia. Amén. El primer ministerio, para mí el primer ministerio ha sido mi familia. Y luego la iglesia, pero a veces no lo entendemos. Y a veces ocupados tanto en las cosas de la iglesia y a veces descuidamos a nuestros hijos. En parte pasó conmigo, pero gracias a Dios Él pudo dirigirnos y pudo ayudarnos para ser un buen padre. Entonces nuestro primer ministerio es la familia. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, solo un texto para leer. Seis, 18. Si lo pones en la pantalla, ahí ya está. 2 Corintios 6, 18. 1 Corintios 6, 18. Ahí dice bien claro la palabra del Señor, que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice? El Señor Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Qué buen texto para poder entender que a Él se lo debemos todo. Y como hombres, como padres, a veces andamos en el mundo antes de conocer a Cristo, haciendo las cosas mal, dirigiendo mal nuestra familia, a punto de separarnos, con situaciones difíciles, sin mirar al que realmente era el que teníamos que seguir su ejemplo, y es nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces por eso es que acerca de Dios nosotros tenemos que conocerle, y hoy te vamos a presentar, si has venido por primera vez, a ese Dios Todopoderoso que puede ser a partir de hoy tu Padre, que guíe tu vida, que guíe tu corazón. Y por eso, no solo para creer espiritualmente o a nivel individual, sino también porque sabes que necesitas al Señor. Tú necesitas al Señor, no necesitas ayuda del abuelo, del tío, no, del Señor. Amén. Necesitas la ayuda del Señor para ser un buen padre para tus hijos. A veces queremos echarle la culpa a la sociedad por nuestros fracasos, a veces de repente nuestros fracasos en la familia, de repente queremos culparlo al país por la situación en la que atravesamos, por el gobierno, pero recuerde que Dios nos dio a nosotros los hijos, no nos dio el gobierno, no nos dio nadie, solo Dios nos dio los hijos. Amén. Y Dios nos entrega a nuestros hijos de una manera sorprendente, hermanos. Yo que tengo aquí para ilustrarles. Así nos entrega el Señor, como una hoja en blanco, ¿no? Como una hoja en blanco. Y aquí es donde tenemos que escribir y tenemos que desarrollar toda nuestra vida como hombres para poder dirigir, para poder servir a nuestra propia familia. Así que qué gran responsabilidad. Cuando nuestro hijo viene al mundo, es como una hoja en blanco. Ahí tenemos que sembrar, ahí tenemos que dar tantas cosas. Ahí alguien tuvo que haber escrito, y en este caso, los papás escribimos el destino, el propósito de nuestros hijos. Pero si otras personas de repente no hicieron ese trabajo, seguramente no sé si has tenido tú un papá o no, de repente, ¿verdad? Pero nos habla a nosotros de que fuimos formados por alguien. A veces madres que hicieron labor de padre, ¿no? O a veces familiares. O a veces un padre que está lejos y de repente hasta por teléfono nos puede ayudar. Pero nosotros somos los que vamos a recibir
en este caso, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y tiene que ver con formación, con dirección, con guía. Recuerde que el hijo, padres, el hijo que nosotros tenemos, nosotros lo formamos, ¿no? Si él de adulto sigue otro camino, sabemos que es el Señor que se va a encargar de él, porque un padre que ora por su hijo, no, su oración llega al cielo, llega al Señor. Y puede estar de repente metido en las drogas, en el alcohol y todo, pero el Señor un día se va a encargar de atraerlo hacia Él, porque es el único que puede sanarlo, el único que puede perdonarle, el único que puede restaurar a ese hombre o esa mujer, a ese hijo que de repente está perdido. Y como padres tenemos que cumplir con nuestra parte y el Señor hará el resto. Por supuesto, hay padres irresponsables, no asumen su rol y deja de repente que otros influyan, ¿verdad? Dije que este papelito influye y puede ser de repente el que esté en la calle, el pirañita, ¿verdad? Puede ser ese que lo está seduciendo o esa mujer que también lo está seduciendo. Puede ser que comience a sembrar cosas en su corazón y finalmente se puede perder. Pero si nosotros no lo guiamos a nuestros hijos, alguien lo hará. Eso sí recuerde. Si nosotros no lo hacemos, alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer y a veces correcta o incorrectamente. Y de repente puede perderse. Así que malas amistades, de repente quizás, o los compañeros de estudio o de trabajo, te va a querer absorber, va a querer hacer esa labor. Y cuánta juventud, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes en busca de una paternidad que no la tuvieron, andan en pos de drogas, en pos de alcohol y muchas cosas más. Y vamos a ver esta mañana cuatro tipos de padres. Y ahí nos vamos a identificar como padres. Por ejemplo, puede ser un padre, el primer padre, el padre autoritario. Amén. ¿Quién es el padre autoritario? Que es alto en reglas, pero nulo en el amor, ¿no? Bajo en amor. Lo que muchos nosotros tuvimos padres o madres exigentes, hemos tenido algunos, y con los que tenían nos castigaban a chanletazos, a veces nos agarran de acá, ¿verdad? O a correazos, y no nos traumaron. A mí me cayó de todo, porque era pata para afuera, ¿no? O sea, me gustaba la calle, me gustaba estar, no por lo malo, sino ir a hacer deportes. Mucho me gustaron los deportes. ¿Qué deporte no había practicado de muchacho? Pero así, ¿por qué te fuiste? ¿No hiciste lo que tenías que hacer? Ya, castigo, ¿no? Y ellos quizás no tenían la tecnología que tenemos hoy, ¿verdad? Algunos eran, en el caso mío, un profesor, era carpintero, profesor, ¿no? Entonces me podía solamente dirigir, pero yo tenía compañeros que tenían padres que eran campesinos, que venían de pueblitos a estudiar conmigo, ¿no? Y de repente sus padres ni siquiera tenían primaria y de repente ni siquiera sabían leer, pero en esos tiempos nos enseñaron a respetarlos. O sea, quien sea, se respetaba al papá, se respetaba. Eso sí, yo sí puedo decir que esas generaciones aprendimos a respetar a nuestros padres, ¿no? Porque ahora, ¿qué ves? Yo en mi barrio, ahí en mi edificio, les enseñaba a los niños, hay de 8, 10, 14, 16, 20 y 22 años. A esos jovencitos cuando pasan, los saludo yo. Y han aprendido a saludar, porque no sabían saludar. No sabían saludar. Entonces, ¿por qué? De repente en casa nunca les enseñaron, ¿verdad? Y por eso es que, y a veces así vienen a la iglesia, hermanos, y a veces tampoco saludan. Hay que enseñar a nuestros jóvenes a saludar, a nuestros adolescentes a saludar, a todas las personas mayores, a todos los hijos, a todas las hijas del Señor. Y son los padres los que han tenido a veces que enseñarles a saludar desde niños, pero a mí me enseñaron eso. Y todo comienza en casa. ¿Y cómo se aprende? Con el ejemplo, amén. ¿Cómo tratas tú a tus vecinos, a tus amigos? ¿Los saludas o no?
La verdad es que un saludo dice mucho de la persona, mucho dice. Por ahí se comienza, ¿verdad? ¿No? Cuando subimos a un taxi, saludas al chofer, lo saludas. Amén. Algunos quizás no contestan, pero eso no nos debe molestar. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Así que no tenemos que ser mal educados, hay que seguir saludando y enseñando a los demás que todo ser humano tiene valor y tiene dignidad, ¿no? Y tiene dignidad. Pero el padre autoritario, ese es el tipo de padre que es bajo en amor, pero para las reglas es tremendo, ¿no? Y a veces es como un tirano. Mi papá tenía que ser a veces como un tirano. ¿Por qué? Porque eran 9. Y los hombres de una forma, las mujeres de otra. El que no estaba en la mesa tenía una vara, no sé de qué madera la era, pero no se rompía. Y de lejos, la mesa era grande para tener 9 hijos alrededor, más mi madre, más a veces visitas que venían, pero él tenía ahí la vara. Si no estabas en la mesa, ya fuiste a la hora de comer, ¿no? Y si se portaban mal, yo era el que le sonaba a mis hermanos, a mis hermanas. Y me correteaba y me agarraba y me daba de correazos. Pero nunca me traumé por eso. Así que mi padre en parte fue ese padre autoritario. Pero imagínense, nosotros quizás de repente ustedes han lastimado a sus hijos, de repente han sido esos padres autoritarios, de repente sea física, emocionalmente, quizás, pero ellos, de repente ellos mismos ¿cómo fueron tratados? ¿Verdad? ¿Cómo fueron tratados? Yo sé de mi papá que a los 13 años tuvo que irse de casa y se internó en colegio industrial para aprender mecánica, carpintería y todas esas cosas, y él prácticamente solo estudió porque en casa también tuvo problemas con el papá y entonces tuvo que alejarse. Entonces quizás por eso también mi papá tuvo ciertas cosas que no pudo aplicarlos a nosotros. Pero sin embargo acá estamos y aprendimos en el proceso. Pero yo vine a aprender a ser un buen papá, no perfecto, no me puedo decir que soy el mejor papá, pero sí que Dios me pudo enseñar. Yo era callado, mudo, no era de hablarle a mis hijos, decirle que los quiero. Sí, pero mis hijos se gozaban cuando los alzaba, cuando los llevaba bajo mis hombros, cuando les enseñé a nadar, todo. Pero realmente eso lo pude aprender en los caminos del Señor. En los caminos del Señor ya comenzó la cosa diferente. Me costaba decir te amo, me costaba decir te quiero. A veces eran solo por los medios de los gestos, pero papás, nada cuesta hablar. Nada cuesta decir te amo, hijo. ¿No? Y nosotros lo aprendimos y lo hemos aprendido de nuestro hijo, donde nos llama, nos dice un montón de cosas. En la mañana me estaba llamando y me dice, papá, te amo, te extraño. Y así ya se acerca, octubre me dice, porque los va a tener por allá. Y estábamos hablando acerca de cómo es que a veces nosotros somos muy permisivos y somos, o de repente muy crueles, muy drásticos en nuestra manera de comunicarnos con nuestros hijos. Así que abrace, ¿no? Porque el autócrata, el padre autócrata, no es de esos. Tiene poco amor, pero cambie esa situación. Si usted ha sido así, cámbielo y comience a abrazar y a besar a sus hijos. Amén. Yo aprendí mucho de la familia Costa, Pastor Luis, su papá, todo el mundo besaba, ¿no? Siempre. Bueno, recuerdo a nuestro hermano Fernando, él partió con el Señor, pero amaba a sus hijos, amaba a nosotros, nos besaba, era un hombre pero muy amoroso. Así debemos ser nosotros como padres. En segundo lugar, aparte de un padre autoritario, hay un padre un poco al contrario, ¿no? Permisivo, que de repente no disciplina, es aquel que se rige por las normas, pero da excesiva libertad a los hijos, sin marcarles el camino, sin ponerles frenos, sin directrices. Permite a los hijos hacer lo que quieran. Ese es el padre permisivo, ¿no? Quizás como de repente no ha tenido un padre o una madre autoritario o autoritaria, no quiere ser así su
su hijo, con su hijo, pero se va al extremo, ¿no? Se va al extremo. Se va al extremo porque este padre permisivo deja que su hijo haga lo que quiere y se olvida de que como padre tiene que guiarlo, dirigirlo, conducirlo, darle propósito en la vida. Y si el hijo no es corregido, ¿qué cosa? No va a aprender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pensará que el mundo está a sus pies y que todo, y por eso vemos tantos que hacen berrinche, ¿verdad? Tantos niños haciendo berrinche porque quieren algo, quieren una golosina y todo lo demás o cualquier cosa. Piensan que el mundo está a sus pies y que se merecen todo, hasta que se encuentran pues que el mundo es real, ¿no? Y tienen que acatar normas y que tienen que respetar autoridades, ¿no? Sea de repente una empresa, okay. Por eso es que hay tantos problemas ahora con jóvenes que no saben cómo enfrentar la vida. Llegan a ser profesionales, pero no saben enfrentarse a un jefe, no saben enfrentarse a una persona, porque no han recibido el respeto, no saben expresarse frente a ellos, porque sí, son inteligentes, han sabido, han estudiado, pero les falta calle, como dice alguien, ¿no? Para poder respetar y todo lo demás. ¿Y sabe por qué hay hijos engreídos? Porque muchos padres han sufrido carencias y han sufrido y dicen, ¿sabe qué dice el padre así? Dice, es que lo que yo nunca tuve, quiero que ellos lo tengan, ¿no? Esas palabras, no, es que yo nunca tuve, por eso ellos tengo que darles todo, ¿no? Pero muchas veces solo se enfocan en lo material, pero no en su bienestar espiritual y emocional. No se preocupan por esa área. Siempre es el padre que solo da y da y da y da y da, ¿no es cierto? Es absurdo pensar que un padre piense que darle a su hijo todo lo que quiere te hará. Si tú piensas de esa manera, puedes llegar a pensar que a ti te hará un mejor padre. Pero no es así. No es así. Saben, hermanos, que Hebreos 5:8, por favor, ponlo en la pantalla, Hebreos 5:8. Y vamos a ver acá el ejemplo de nuestro Dios, ¿no? Que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Padeció todo el sufrimiento que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, ¿qué cosa aprendió? Obediencia. Obediencia, ¿no? Entonces, por eso tú tienes que enseñarle a tu hijo como padre que en la vida requiere sacrificio y esfuerzo para lograr las metas. Y el sufrimiento tiene que ser parte de la formación, del carácter. Tiene que ser parte de esa formación. No sé si ustedes saben quién, yo sí lo he visto jugar. Yo puedo decir que es el Rey Pelé, uno de los mejores futbolistas del mundo. Yo lo he visto jugar, ¿no? Yo puedo decir de ese hombre que se volvió millonario, pero ¿qué pasó con su hijo? Tuvo problemas. Y él dijo una vez, porque saben que uno de sus hijos se metió en la droga, ¿no? Aparte de drogadicto, traficante de droga, y creo que alguien murió cuando él estaba haciendo sus fechorías y estuvo preso, no sé si seguirá preso, pero ese hombre, y Pelé dijo de la siguiente manera, dijo él, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Él dijo así, recomendó. ¿Por qué? Porque él le daba todo, y a un hijo que si le das todo, está la tendencia a perderse, porque lo tiene todo, se cree que se merece todo, puede abrir la puerta que quiere, puede golpear a quien quiere, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos... Pelé dijo, mira, a los medios de comunicación, dijo, como cualquier padre, es triste ver a tu hijo metido en grupos como ese y ser arrestado, pero él tendrá que sufrir las consecuencias. Y agregó, desafortunadamente, yo quizá estaba demasiado ocupado y no me di cuenta. Sin embargo, es triste que un hombre bueno y talentoso como él se haya distraído de su jugada más importante, la formación de sus propios hijos. Triste, pero es una realidad. Padres buenos pueden tener hijos malos y padres malos pueden tener hijos buenos. Eso es algo que
A veces no lo podemos explicar, pero creemos que Dios es todopoderoso para conducir a nuestros hijos. Cuando estamos en los caminos del Señor, podemos doblar nuestras rodillas y nuestro hijo se va a encaminar, sí o sí. Y en la Biblia tenemos también ejemplos de padre permisivo, como por ejemplo David, ¿no es cierto? Él fue lo contrario, un padre autoritario, se fue al extremo. Mucho amor, mucho afecto, muchos regalos, complacía en todo a sus hijos, pero nada de disciplina. David, ¿qué hizo? Se negó a corregir a sus hijos, incluso a confrontarlos, ¿no? Confrontarlos y hacerle ver, mi hijo, lo que estás haciendo está mal. No hizo eso. Al llamarle la atención, hablarle sobre lo que están haciendo. Primera de Reyes 1:6, ¿qué dice? Si puedes NTV, mejor. NTV. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Ni siquiera eso. Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. No disciplinaba a sus hijos. Y como resultado, ¿qué pasó? Sus propios hijos se levantaron en armas contra él cuando estaba ya viejo y enfermo. Absalón quiso quitarle el trono. Muchas cosas pasaron con sus hijos. Uno de sus hijos violó a su hermana. El otro, Absalón, lo mata a su hermano. Miren las consecuencias de un padre permisivo. Causaron mucho dolor sus hijos a David y a la nación. En el versículo 5, te dije Primera de Reyes 1:5. Primera de Reyes 1:5 dice: por ese tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era David, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Se levantó contra su propio padre. Amén. Un hijo se levantó contra su propio padre. ¿Por qué? Porque fue un padre muy permisivo. Otro tipo de padre. Acuérdense, padre autoritario, padre permisivo y ahora padre negligente. Negligente quiere decir que era descuidado, estaba muy ocupado, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo. Elí era un sacerdote, escogido para el sacerdocio. Hacía la labor de sacerdote. Por ende, sus hijos tenían que ser sacerdotes también, ¿no es cierto? Y él estaba a tiempo completo ahí en el templo ministrando. Se dedicó mucho a servir religiosamente, pero se olvidó de su rol como padre. Se olvidó. Sin embargo, él no pudo controlar a sus hijos. ¿Qué cosa eran sus hijos? Ofni y Finés, ¿qué cosa eran? Corruptos y desobedientes. Aunque él les reprendió, de repente le dijo: ya, pues hijitos, no hagan eso, ¿no? No les reprendió, no tomó medidas más drásticas para corregir su comportamiento. Se merecieron una disciplina, pero él no los corrigió, no los reprendió. Y este ejemplo nos muestra que es importante ser firmes y consistentes en la educación de nuestros hijos. Incluso cuando eso significa tomar decisiones difíciles en la vida. El padre negligente es aquel que no se involucra en la vida de sus hijos. Puede darle todo lo material, pero descuida sus necesidades emocionales y espirituales. La Biblia nos va a enseñar siempre y siempre en su palabra que como padres tenemos la responsabilidad de proveer para todas las necesidades de nuestros hijos. Pero sobre todo, cuando ahí dice todas las necesidades, tiene que ser emocional, física, espiritual y material. Entonces, este ejemplo de Elí nos muestra, nos trae a nosotros, nos muestra la importancia de la disciplina y la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos. La falta de una dirección clara, la negligencia y la falta de disciplina pueden llevar a consecuencias desastrosas, como pasó en este caso.
El resultado final de esta historia, anda buscando en 1 Samuel 2, del 22 al 26, en esta historia es que sus dos hijos murieron. 1 Samuel 2, del 22 al 26. La misma versión NTV. Ahora bien, dice, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada al tabernáculo. El siguiente versículo, Elí les dijo, he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Miren, así yo lo hago en el tono así como posiblemente le dijo, ¿no? ¿Por qué, hijitos, siguen pecando? El siguiente, el 25. Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Y el 26, ¿qué dice? Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. El resultado, esos dos hijos murieron y el padre, cuando se entera, cae de espaldas y también se muere. Entonces tengamos cuidado, no seamos esos padres negligentes. Amén, negligentes. Y en cuarto lugar, otro tipo de padre, y ese es el padre que nosotros esperamos ser. Fuerte, ¿eh? Tranquilos, este es el lugar más seguro, por favor. Este es el lugar más seguro, ¿eh? Hermanos, los primeros 60 segundos no se debe uno mover, porque es donde hay los derrumbes, donde se caen los cimientos, se caen las estructuras. Después de los 60 segundos uno puede ya calmadamente salir. En el momento del remesón no hay que pararnos, porque no sabemos si se caen las estructuras. Ya pasó. ¿Sigue todavía? El que construyó este edificio, hermanos, nos aseguró, ahí está mi hermano Jaime, fueron buenas zapatas, buenos fierros, y es un lugar muy seguro. Claro que no podemos decir otra cosa, pero porque sí pueden de repente los maestros, los niños, o sea, si de repente se han podido haber asustado. ¿Ah? Menos mal que los niños están acá, la mayoría están acá. Algunos niños, ¿no? Nos ha dado un sacudón el Señor para que seamos buenos padres. Que no se olviden. Ahora, entramos al final, ¿ya? Si por ahí nos sacude otro más, ¿no? El padre con autoridad. Acá está la clave, ¿no? Apuntamos a alguien que de repente sí nos puede ayudar. Y estos padres establecen límites claros, firmes, pero también le muestran amor y apoyo a sus hijos. Apoyo a sus hijos. Yo no me puedo jactar mucho porque no he sido un padre perfecto. Yo he sido un padre callado. Pero sí me gustaba estar donde mis hijos me necesitaban. Yo recuerdo que yo he sido el que más iba a la reunión de padres de familia. Era yo y otro padre de 35 alumnos. 2 padres nomás íbamos a la reunión. Ahí estamos, juntos. ¿Dónde estaban los demás padres? Pero quería estar y demostrar mi amor de esa manera y apoyé a mis hijos. Y la Biblia siempre va a enfatizar la importancia de equilibrar la disciplina con el amor. El padre cristiano enseña a sus hijos los caminos de Dios a través de ¿qué? Más que a través de decirle, mira, aquí dice la palabra, sino más con el ejemplo. El ejemplo. Tú no le puedes decir a un hijo, oh hijo, tienes que orar, pero no te veo orar. ¿Ah? Tienes que saludar, y tú nunca saludas cuando sales. ¿No? Tienes que ser obediente, tienes que guiarte por el Señor a través del ejemplo y enseñando la palabra de Dios. Cuando Cristo venga,
Él no nos va a preguntar nos va a preguntar Él cómo hemos guiado a nuestra familia. Antes que guiar de repente a los demás, antes que ser un líder, antes que tener alguna responsabilidad, o en la iglesia, o en casa, o en el trabajo, antes que tú te preguntes, mira, si tú fuiste el jefe de los albañiles, no te va a preguntar por eso, te va a preguntar cómo fuiste, cómo guiaste a tu familia. Amén. Tenemos también un ejemplo en la Escritura, Abraham, en el capítulo 12. Dios le dijo, vamos a Génesis 22, por favor. Génesis 22, el 1 y el versículo 2. Dice, tiempo después probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Versículo 2. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Abraham, qué hombre, ¿verdad? Que no, él no se fue a su casa, se acostó en la cama para el siguiente día y le dijo, Sara, mira, esto me ha dicho el Señor. Mira, Sarita, esto me ha dicho el Señor, que va y lo sacrifique. ¿Qué hubiera hecho Sara? ¿Qué habría hecho Sara? ¿Sí? ¿Está bien? No, se hubiera puesto al frente, primero muerta, pero no me llevas a mi hijo. ¿Sí o no? Claro, la madre es así, es protectora, ¿no es cierto? Por eso es que en ningún momento va a contarle a Sara lo que Dios le había pedido. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham no le fue a contar a Sara. Porque conociendo a las mamás, cuando conocen a las mamás ustedes, ¿sí? ¿No? Que se hubiera enfrentado a él. No me lo sacas de aquí, primero tienes que pasar sobre mi cadáver, hubiera dicho, ¿verdad? Sobre mi cadáver. Y él sabía, porque podría ser influenciado por ella, así que decidió hacerlo pronto antes que pudiera volverse atrás. ¿Obedeció a quién? A Dios, su padre. El padre de Abraham. Y él es el padre de todos nosotros, Abraham. Y él obedeció a Dios. Como padres tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? ¿Por qué es que Abraham es considerado el padre de la fe y de la obediencia? ¿Por qué? Génesis 18, versículo desde el 17 al 19. Dice, ¿ocultaré mis planes a Abraham? Dijo el Señor. Siguiente versículo. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo le escogí a fin de que él ordene a sus hijos, miren, yo lo escogí a fin, ¿por qué? Porque él sabía que él va a ordenar a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Amén. Dios sabía que Abraham iba a ser obediente, ¿no? Y iba a ordenar a sus hijos. Y por eso el mandamiento del Señor es, y esto que yo te mando le dirás a tus hijos al entrar, al salir de tu casa, en los linteles de tu puerta, en todo lugar donde estará la palabra para tus hijos. Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en el temor del Señor, enseñándoles la palabra. Si por ahí en algún momento de su vida ya no quieren más venir a la iglesia, tiene que seguir orando, pero Dios lo va a tocar. Dios lo va a tocar. Amén. Dios puede transformar al corazón más duro por medio de la oración de una madre o de un padre. Amén. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros concluir todo esto? Nosotros podemos decidir qué tipo de padres queremos ser. ¿Qué tipo de padres queremos ser? Los jóvenes van a ser un día padres. ¿Qué tipo de padres quieren ser? De repente ahora no saluden, comience a saludar. ¿Qué clase de padre quiere ser? ¿Un padre autoritario que va a dirigir de esa forma? ¿O como te dirigieron?
¿O quieres cambiar? ¿Quieres ser como un padre con autoridad? Tienes que cambiar. ¿O quieres ser un padre permisivo? ¿O quieres ser un padre negligente o un padre con autoridad? Diga conmigo, los padres. Yo decido qué tipo de padre quiero ser. Seré un padre con autoridad divina. Alabado sea el nombre del Señor. Seamos padres que honren y glorifiquen a Dios. Ese es el deseo de nuestro corazón. ¿Sabe cuánto gozo hay en el corazón de un hombre que ama al Señor y ve a sus hijos que andan en los caminos? Hermano, es inexplicable. Si yo veo mi propia vida y como por un espejo veo, como si fuera un televisor, y veo mi pasado, digo, Señor, ¿de dónde me sacaste? ¿Qué hubiera sido de mis hijos? Si yo me dedicaba a jugar y a tomar, a practicar los deportes y me descuidaba de mis hijos, era mi esposa la que se encargaba de todo. A veces mi esposa decía, oye, ¿se ha portado mal tu hijo? Ah, bueno, ya, relajado. No castigaba, no disciplinaba. Se acordará también Leslie. Pero ella sí decía, mira esto, castígalos, no los castigaba. No seamos esos padres, ¿no? Negligentes, ni tampoco esos padres permisivos. Seamos padres con autoridad. Dios ha delegado a los padres esa autoridad. Y si no has tenido un papá que o de repente se fue papá, se separó de tu mamá, te abandonó, pero hoy puedes dar un paso de firme para, como decía esa canción, es nuestro Abba Padre. Él es nuestro Padre. Él es el Padre perfecto al que tenemos que imitar, al que tenemos que seguir, al que tenemos que sujetarnos y aprender de Él para ser un padre diferente al que yo tuve o no tuve. Tengo que ser un padre diferente y es el Señor que me enseña a mí a ser ese padre. Está en su palabra. ¿Cuántos miles de versículos hay para que como padres dirijamos a nuestros hijos? Consejos a los padres, consejos a las madres, consejos a los jóvenes. Es que en la Escritura está. Así que vamos a ponernos de pie. No es fácil, Señor, ser buenos padres. Yo mismo he tenido tantas deficiencias, Señor, y sigo aprendiendo. Quizá no he sido el mejor padre, pero quiero ser también un buen abuelo, consentidor, porque eso somos, porque somos los abuelos. Señor, pero tú no eres abuelo, eres padre. Y un padre corrige a sus hijos, un padre ama a sus hijos. De tal manera nos amó el Señor que nos dio a su propio Hijo, que estaba en el cielo, a Jesús, para que viniera a esta tierra y pagara el precio por nuestros pecados. Y aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Y fue a la cruz obediente a morir en nuestro lugar. Fue clavado, fue golpeado porque nosotros merecíamos el castigo. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Y allá en la cruz nos perdonó nuestros pecados. Solo tenemos que decirle, Señor, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Yo acepto ese sacrificio que tu Hijo hizo para que yo hoy pueda decirte a ti, Padre, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Si tienes a Jesús, tienes al Padre que te perdona, que te limpia y te comienza a marcar tu vida para que seas diferente. Un padre diferente, un hijo diferente. Y nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos serán buenos padres que honren y que glorifiquen al Señor. Oro por cada papá y por cada mamá. Papá, mamá, papá, ven acá adelante un momento, quiero orar por ti. Todos los padres, aquí adelante, por favor.
somos un gran número de padres, hombres que con muchas carencias, hemos fallado tanto, hermanos, hemos fallado tanto en nuestra vida, como hombres, como padres. Hemos fallado con nuestros hijos, con nuestras esposas. Pero el Señor nos quiere cambiar, nos quiere transformar. El Señor quiere que enmendemos el camino, que seamos diferentes.